Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio de Vitaminas Camilianas. Hoy tenemos un tema lindo, el servicio como obra de arte. Y vamos a escuchar con la misma temática que hemos hecho en las anteriores secciones, el tema de hoy, un poquito de recuerdo del tema anterior, de la sesión anterior, y vamos a oír dos audios que nos hablan sobre este tema, el servicio como obra de arte. Este primer audio es un poquito largo, pero vale la pena escucharlo con detenimiento, disfrutarlo. Y vamos también, voy a tratar de aproximarme un poco a qué es una obra de arte, qué es el arte, para que podamos valorar y apreciar por qué se dice que el servicio del Padre Camilo es una obra de arte. Vamos a ver, el objetivo de hoy es un servicio que expresa la belleza y la bondad del corazón de Camilo. Las obras de arte son expresión de lo que sentimos, pensamos, valoramos, y son expresión que muestra esa interioridad del artista. Recordemos en el tema pasado, un día en el hospital, pues hicimos un recorrido con el Padre Camilo sobre en esos corredores de los hospitales, en esos diferentes momentos, todo un día en su vida. Y decíamos conocer el servicio diario del Padre Camilo tras su renuncia. Vimos que no hubo ningún cambio en cuanto a su manera de servir. Creo que al contrario, fue mayor el tiempo que dedicó, ya que no era superior de la orden, y con todo el gusto y el disfrute que él tenía de permanecer en los hospitales. Recordemos que vimos cómo había quedado la fundación de los ministros de los enfermos en el momento que él deja el generalato, en 1607. 24 años después de haber sido el superior de la orden por ese tiempo. Dejó fundaciones en 15 ciudades, recordábamos, y al final iba a fundar otras 4, entre ellas en su ciudad natal, Buquiánico. Había en ese momento 242 religiosos, comentamos, habían muerto 170 religiosos de la orden, y qué cantidad de religiosos que querían seguir su carisma. Asombra el número de personas, de jóvenes que querían hacer este carisma, llevar este carisma en su vida, seguir este carisma en su vida. Y vemos que en ese tiempo, en junio de 1609, él está en el Hospital del Santo Espíritu. ¿Y qué hacía en su servicio? Ayudar a los más graves. Vimos que dormía 4 o 5 horas, hacía oración varias veces en el día, y cada vez que terminaba regresaba a hacer un recorrido por el hospital para ver si alguien necesitaba de su presencia. Les daba los sacramentos, los ayudaba a entregar su alma a las personas agonizantes. Y todos esos momentos de oración, todo ese trabajo tan sencillo y tan profundo en el valor, en la espiritualidad del Padre Camilo. Trabajos tan sencillos como limpiarlos, cubrirlos, calentarlos, muyéndoles las almohadas, haciéndolas blandas, ayudando a todo lo que podía, y se daba cuenta y observaba que tenían ellos necesidad. Todo un servicio como obra de arte realmente. Y terminábamos diciendo esta frase que el Padre Camilo les pedía a todos los religiosos: más corazón en las manos, pongan más corazón en esas manos, les pedía. ¿Qué era? Más
trabajo diligente, más trabajo cariñoso, como el de una madre que cuida a su único hijo enfermo. Más corazones, más razonamiento para ver qué necesita con inteligencia, más inspiración con creatividad para realizar este trabajo. Más disposición, bondad, paciencia, comprensión, escucha. Esto significaba para el padre Camilo más corazón en las manos. Y el tema de hoy es el servicio como una obra de arte. Vamos a acercarnos. Es todo un tema hermoso, muy amplio, pero solamente nos acercaremos en algunas pistas de qué es una obra de arte, qué es el arte, qué pensamos cuando escuchamos la palabra arte, qué viene a nuestra mente. Y vamos a ver por qué se denomina este servicio del Padre Camilo como una obra de arte. El arte viene del latín ars, artis, y del griego tekné, que nos habla de técnica. Y es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo. ¿Cómo es que se hace? A través de los recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos, que también podrían ser místicos. El arte es un componente de la cultura que, reflejando en su concepción las bases económicas y sociales y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y del tiempo. Veamos, un componente de la cultura y transmisión de ideas y valores. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. La noción de arte continúa sujeta a profundas disputas, dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la cultura de la época, el movimiento o la sociedad, para la cual tiene un determinado sentido. Entonces vemos que hay múltiples interpretaciones, pero habla de una expresión de esta interioridad, de estos sentimientos, emociones, valores, que se plasman a través de diferentes maneras. Y cuando escuchamos la palabra arte, pensamos en las bellas artes, la arquitectura, por ejemplo. Aquí es la Sagrada Familia en Barcelona, que se considera una obra de arte. Pensamos en la escultura, grandes esculturas, la Piedad de Miguel Ángel y tantas obras. Pensamos en la danza, y aquí un bailarín jalisciense, Isaac Hernández, con este manejo de su cuerpo, toda esta belleza que transmite todo esto que el artista puede plasmar a través de su cuerpo, a través de la pintura, de la escultura, de la arquitectura. La música, otra bella arte, en todas sus formas. La pintura, y bueno, muy representativo, la Gioconda. La literatura, el Quijote, Don Quijote de la Mancha. Y el cine, diferentes obras que plasman y expresan esto que es parte
de el artista y que es una manera de comunicar, de expresar, de hacer belleza con esto que se plasma. Y el vocablo arte tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación. Vean qué belleza. Designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación. Y pensamos en esta actividad del Padre Camilo hecha con esmero y dedicación. Esto es lo que él pedía a sus religiosos. Más corazón en las manos, con este esmero, con esta dedicación. Y vean, o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad. Se habla así de arte médico, de arte culinario, y nos habla de esas habilidades, de esa dedicación, de esa manera de hacer las cosas y producir esto que es bello. Pensamos en el arte médico hoy en día, este arte, y en el medio de estos tiempos que vivimos, la pandemia, el arte de cuidar a los enfermos. Y vean, ¿qué es arte? Pues actividad en la que el hombre recrea, vuelve a crear. El hombre como este ser creador también, que tiene esta creatividad y tiene esta capacidad de crear, con una finalidad estética, bella, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través del que se expresa, decíamos, ideas, emociones o en general una visión del mundo mediante diversos recursos. Y por nombrar algunos, pues como los plásticos, los lingüísticos. Y vean qué bello, así pensamos este servicio como obra de arte, pues que expresa ideas, emociones, una visión del mundo que tenía el Padre Camilo y que pudo transmitir a través de esta actividad. Obra de arte, veamos qué nos dicen las definiciones sobre esto. Que es objeto o trabajo de gran valor artístico. Y los términos obra de arte y obra artística son las denominaciones que se dan al producto de una creación en el campo del arte, creación a la que se atribuye una función estética o social. Y veamos, este trabajo, el cuidado de los enfermos como obra de arte, que tiene una función social. Y la expresión obra de arte, esta expresión se refiere a los objetos que han sido producidos por un individuo mediante la aplicación de un conjunto de ideas, conceptos y técnicas con fines estéticos o artísticos. El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano. ¿Para qué? Pues para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte, vean qué bella expresión, permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. En este sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento, experiencia. Y es así como nos podemos acercar al tema de hoy, el servicio como una obra de arte, que nos dice, fíjense en este sentido, es capacidad, habilidad, talento, experiencia. ¿Cómo podemos verlo en el Padre Camilo? Toda esta capacidad, esta habilidad, este talento, esta inspiración para crear este servicio
en una manera que se volvía una obra, se vuelve una obra de arte. Y vemos lo que decíamos hace un momento, el arte de los médicos, el arte médico, el arte culinario, y así lo podemos ver en los diferentes oficios, esta habilidad y talento para hacer algo. Y lo veíamos en las 7 obras de arte que son clasificadas como bellas artes. Entonces ahora sí, bajo este marco, quisiera que escucharan este audio que se llama El servicio como obra de arte. Y esto es tomado de la biografía del padre Pronsato y está bellísimo. Quisiera que lo escuchen y después seguimos comentando sobre esto. Servicio como obra de arte. Y ahora demos paso a un buen conocedor de Camilo, Pronsato, autor del libro Todo corazón para los enfermos, Camilo de Lelis, de editorial Sígueme, 1985. Pronsato, con maestría y profundidad, nos descubre algunas facetas del ministerio y espiritualidad de Camilo, que son los 3 capítulos siguientes. El servicio como obra de arte, un sacerdote se detiene en el camino de Jerusalén a Jericó y el hábito de ceremonia. Le gustaba la música. Cuando podía, acudía a las iglesias en las que había ejecuciones óptimas, tanto instrumentales como corales, y quería que sus religiosos hicieran otro tanto. Se apoyaba en este aspecto en la autoridad de San Agustín. Pretendía que en las iglesias de la orden no faltase el órgano. Personalmente, mientras celebraba la misa, le agradaba que se tocara algo durante las secretas. Una vez acudió a una basílica de Roma con un compañero al oír el canto de las vísperas. En el camino de vuelta, intercambió algunas palabras con su compañero para comentar sobre la música que había hecho sus delicias. De repente, sin embargo, Camilo se puso pensativo y no dudó en mostrar una especie de insatisfacción. A mí, sin embargo, me habría gustado más otro tipo de música, insinuó. ¿Cuál, padre? A mí me agrada aquella música que producen los pobres enfermos en el hospital, cuando son muchos los que llaman a la vez: Padre, tráigame algo para enjuagar la boca, arrégleme la cama, caliénteme los pies, padre. Una pausa y luego la conclusión categórica. Y esta es la música que debería agradar ante los ministros de los enfermos. Camilo concebía el servicio de los hospitales como una obra de arte, y las voces de los enfermos, frecuentemente tumultuosas, desordenadas, estridentes, que se sobreponen unas a otras, muchos llamando a la vez, a sus oídos resonaban como una melodía inefable. El enfermo, no nos hagamos ilusiones, frecuentemente tiene una voz poco educada y sus exigencias pueden estar decididamente por encima de los límites de la compostura. Notas desentonadas, petulantes, a veces prepotentes. Cada uno trata de vocear más que el vecino. El pobre enfermero es bombardeado por las peticiones contradictorias. Se pretendería que acudiera a 10 lugares al mismo tiempo para realizar una veintena de cosas diversas. En suma, una confusión increíble. Pues bien, a este revoltijo de voces desconjuntadas y descompensadas, Camilo lo llama música. Una música para gustar y de la que no hay que perder ni una sola nota.
Sus hermanos deben poseer cierto talento artístico para arrimarse a las camas. Sin una predisposición para la música, no es posible entrar en una de aquellas galerías vociferantes. El servicio a los enfermos no es algo fastidioso, una incumbencia triste y pesada. Es armonía, ejecución musical, obra de arte. Un ministro de los enfermos que no esté dotado para la música, o sea, que no logre traducir una llamada, aunque arrogante, en una fase melódica para saborear en toda su belleza, no posee sentido artístico y por tanto traiciona la propia misión. Probablemente Camilo, cuando recita en el breviario ciertas expresiones de los salmos en los que se nombran tímpanos, cítaras, arpas y otros instrumentos, no piensa en el paraíso, piensa en una galería del hospital y no ve la hora de llegar allí. Danos hoy nuestro concierto cotidiano, podría rezar con sus hermanos. Una vez topó por la calle con Bartolomé Croce, médico y bienhechor de la orden. ¿A dónde vamos, padre, a esta hora insólita? Era muy tarde. Voy a un bellísimo jardín, todo lleno de flores y frutos, que está cerca del castillo de Sant'Angelo. El caballero se quedó perplejo. No había oído nunca hablar de un lugar semejante. Camilo, con una media sonrisa, le sacó del embarazo, confiándole que el Jardín de las Delicias no era otro que el Hospital del Espíritu Santo. Otra vez, un hermano en religión le preguntó cómo lo pasaba en el hospital y quedó dolorosamente sorprendido de aquella pregunta que le parecía inútil. Así pues, replicó con vivacidad: ¿y cómo no puedo estar bien en el hospital si estoy en el paraíso terrenal, con la esperanza y garantía de obtener también el del cielo? Así pues, tenemos aquí el hospital visto como anticipo del paraíso. En realidad, observa el padre Cicatelli, cuando iba a algún hospital, aunque en él no advirtiese otra cosa que porquería, sin embargo, a él le parecía que iba a oler deliciosos perfumes en un jardín florido. Y el mismo primer biógrafo observa: nuestro Señor le había cambiado de tal manera el olfato que los aromas le parecían olores hediondos y los olores hediondos le parecían olores suavísimos. Estaba hospedado en Ortona, en la casa del vicario general. En la comida se le ofreció una servilleta perfumada para limpiarse las manos, pero él la pasó inmediatamente al compañero porque sentía náuseas. Aquel mostró su extrañeza. Padre, si estos aromas le molestan tanto, ¿qué no le ocurrirá con los olores fétidos de los hospitales? No creo, respondió, que en el mundo se encuentre un campo odorífero de flores que me deleite tanto cuanto los olores hediondos de los hospitales, de los cuales me siento feliz. Confiaba frecuentemente que, cuando no se sentía bien y especialmente se veía atormentado de dolor de cabeza, bastaba con meterse entre las camas de un dormitorio para que el dolor desapareciera milagrosamente. Así pues, tenemos al hospital como jardín que recrea, no un jardín cualquiera, sino el jardín plantado en el Edén. Génesis 2:8. Tal vez hemos olvidado que el término griego de paraíso, significa ni más ni menos que jardín, huerto. En cambio, el término hebreo equivalente es sinónimo de protección y seguridad. Camilo, que no había estudiado demasiado la Biblia
y que ciertamente no tenía familiaridad con la lengua hebrea, realizaba una acción teológicamente temeraria: reintroducirse en el lugar de las delicias, al hombre que fue arrojado de él a causa del pecado. Gracias a él, el que había sido golpeado por el mal es introducido en el nuevo jardín, el Edén, gozo y bienaventuranza, y así se siente protegido y en lugar seguro. Bien, Camilo no ha realizado estudios bíblicos, pero es un artista, y como todos los genios, se confía a la intuición. Cuando entra en aquel jardín oloroso, se transforma. De su rostro desaparecen las sombras. Deja a un lado la melancolía y recobra una pizca de jovialidad, que en él no es ciertamente habitual. Eso es lo que nos refiere también en una página bellísima el padre Cicatelli. Era él de ordinario de naturaleza un tanto triste y melancólica. Pero cuando entraba en algún hospital, de repente, despejándosele el cielo, le parecía que cualquier melancolía se le pasaba al momento. Y no solo parecía que se alegraba él, sino también todo el hospital, alegrándose de que él anduviera por allí, los cojos, los sordos, los mudos, los paralíticos y todos aquellos otros pobres lisiados, e incluso los ciegos sentían su olor y los llamaban y los saludaban por su nombre. Esta capacidad de transformar y de transfigurar la realidad, incluso la propia, es característica peculiar de los grandes artistas. A cualquier parte donde llegaba Camilo, incluso a un lugar sórdido y sucio, invadido por el hedor más nauseabundo, aquello se convertía en un jardín del cual emanaban los perfumes más refinados. Música, jardín. Pero la vocación artística de Camilo comprende también la danza y la pintura. Copiemos una vez más otra página inolvidable del padre Cicatelli. Una noche en el Hospital del Santo Espíritu en Roma, en el pabellón de los locos, fue encontrado por su compañero, que era el padre Gaspar Macario, arrodillado junto a un enfermo que tenía un cáncer en la boca, tan pestífero y maloliente que no era posible encontrar cosa igual. Y con todo eso, Camilo estaba junto a él, aliento con aliento, y le decía palabras de tanto afecto que parecía haberse vuelto loco por amor suyo. Le llamaba concretamente: Señor mío, alma mía, ¿qué puedo hacer yo en tu servicio? Pensando sin duda que él era su amado Señor Jesucristo. E incluso a veces se hallaba tan abstraído y cautivado por esta santa imaginación que no pocas se lo vio andar saltando y bailando por el hospital con el encendido sin saber lo que hacía, pero también cuando estaba dando de comer a los enfermos. Numerosos testigos concuerdan en afirmar que cuando estaba en aquella actitud de servicio, mística y servicio al mismo tiempo, éxtasis, pero con la escudilla en la mano, sus ojos parecían como deslumbrados por el resplandor de aquellos pobres a los que se dedicaba. El hecho es que contemplaba, como artista experto, otro rostro. Sostengo que una de las instituciones más brillantes de este genio de la caridad es la de haber introducido en la asistencia a los enfermos la idea de belleza. En su escuela no se aprendía solo un oficio, el sentido del deber, sino que era afinado, educado, el gusto artístico de los aprendices, saber escuchar,
saber ver, saber distinguir los perfumes, saber moverse sin arrastrar los pies, sino con pasos de danza. El servicio, no como obligación dura y pesada, y ni siquiera como cosa buena, sino como cosa bella. De esta manera, Camilo rescataba y redimía una caridad descuidada, sombría, chabacana, enojada, grosera, gruñona, complicada, chapucera, introduciendo en ella chorros de luz, de colores, de notas alegres, de perfumes. Su utopía le llevaba a transformar el hospital en un jardín, a reconstruir su condición paradisíaca. Y Dios vio que todo era bueno. Génesis 1:18. Es bien sabido que la expresión puede traducirse también como cosa bella. Es la obstinación de Camilo, considerar el servicio, incluso el más repugnante, como cosa bella. Una acción resulta verdaderamente buena solo si es bella. Pero todavía podemos añadir otra característica: la impaciencia. Ni siquiera la lluvia torrencial lograba detenerlo cuando debía acudir a su jardín. Se lo vio pocas veces llegar como una sopa, hasta tal punto que había que utilizar un par de toallas para quitarle toda el agua que llevaba encima. A veces se dirigía derecho hacia los palacios vaticanos. Devoraba literalmente el camino con aquellos sus grandes pasos de gigante. Tenía prisa y no podía faltar a la audiencia de la que dependía la solución de un asunto que llevaba en el corazón. Pero no había remedio. En aquellos parajes estaba su jardín, que era ese asimismo, no lo olvidemos, su lugar de tentación. Y era esa una tentación a la cual Camilo, aún después de convertido, no sabía resistir. Así, cuando llegaba a las cercanías del Hospital del Santo Espíritu, se desviaba indefectiblemente, atraído por la música o acaso por los perfumes. Entraba furtivamente, se arrimaba a una cama, realizaba cualquier labor y luego salía precipitadamente para recuperar el tiempo empleado en aquella parada agradable y no llegar tarde a la cita tan importante. Cuando acudía al hospital en compañía de un hermano, para este pobrecillo el camino se convertía en una especie de tormento. No lograba llegar a su paso. Él tenía prisa, quería llegar cuanto antes, para tener más tiempo para dedicar a los pobres, para prolongar la duración del concierto. Una vez, un hermano, no logrando soportar aquel ritmo de marcha, decidió tomárselo con calma. Pero llegados al hospital, le oyó decir con semblante tosco: «Oh hermano, ¿qué paso ha sido el vuestro? ¿Es que llevabais una pica al hombro?» Bien, en el paraíso no se puede entrar arrastrando los pies. Hay que tener prisa, hay que caminar ligeros. Una vez allí dentro, no trataba de largarse de allí como hacemos muchos. Se detenía cuanto tiempo podía. Señor, qué hermoso es quedarnos aquí. Mateo 17:4. Camilo no frecuentaba los hospitales para ganarse el paraíso, sino más bien para habituarse.
pues hemos hecho este recorrido de por qué el servicio una obra de arte. Vemos cómo ponía él toda esta capacidad, lo que decíamos, destreza, habilidad, perseverancia en realizar este servicio. Y quisiera leerles de un escrito muy bello que dice sobre la música, y estábamos oyendo ahorita en el audio que nos hablaba de esta forma que Dios tiene de transformar la sensibilidad con su amor. Como Camilo decía que era música en sus oídos escuchar los llamados de los enfermos. ¿Cómo puede transformar la sensibilidad de algo que pueda sentirse rechazo, sentirse atracción? ¿Por qué? Porque hay un significado más profundo atrás de esta llamada externa. Hay un sentido, un valor más profundo. Y cómo San Camilo, por el amor a Cristo, percibe y vive esta transformación de su sensibilidad. Y quisiera leerles esto sobre la música. Dice, la música como lenguaje y como libertad. ¿Por qué los seres humanos crean música? ¿Por qué ha nacido el deseo de producir algo tan poco biológico y determinado por la naturaleza como la música? El hecho de que hagamos música demuestra que podemos llegar a ser libres de las necesidades biológicas y sociales. El fenómeno musical es un signo tangible de nuestra posible libertad. La música manifiesta nuestra libertad y nuestra capacidad de crear, de actuar libremente, no solo de reaccionar. En esto somos radicalmente diferentes de los animales. Y bueno, es todo un escrito hermoso, pero quiero leerles otra parte donde dice, hacer música no es algo que corresponde solo a los músicos, es una tarea de todos. Todos debemos ser música, somos sonidos, pero debemos convertirnos en música. El sentido de nuestro estar en el mundo es afinar nuestros oídos para producir una melodía, es decir, nuestra música interior. Y después de afinar nuestra melodía con la melodía del mundo y de los demás seres humanos, nuestra libertad debe afinarse y ser entonada con la armonía del mundo para convertirse en una nota de esta extraordinaria armonía. La música habita nuestra alma, debe ser la banda sonora de nuestra vida. Y tener una u otra banda sonora cambia y transforma nuestra relación con la vida. En fin, el término de toda nuestra actividad se trata tal vez solo de ser música, de ser una vibración que introduce calor, alegría y paz en el inmenso concierto del mundo. Me parece muy linda este escrito sobre la música como este arte y cómo la percepción veíamos que es una actividad en la cual se manifiesta lo que habita en la interioridad de la persona. Y hemos recorrido cómo lo plasma en el servicio el Padre Camilo. Vamos a ver. Sin embargo, más comúnmente que se puede considerar el arte como una actividad creadora del ser humano, por la cual produce una serie de objetos, obras de arte que son singulares y cuya finalidad es principalmente estética, lo veíamos en las bellas artes. En este contexto, arte sería la generalización de un concepto expresado desde antaño como bellas artes. De igual forma, el empleo de la palabra arte para designar la realización de otras actividades ha venido siendo sustituido por términos como técnica u oficio. Y ahí es lo que decíamos sobre el arte médico, el arte culinario, el arte de la arquitectura, pues el arte en todos los oficios o las técnicas que podemos tener.
Y la definición de arte es abierta, subjetiva y discutible. No existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. Se han dado numerosas definiciones de arte. Entre ellas, escuchemos por ejemplo la de Santo Tomás de Aquino, que dice: el arte es el recto ordenamiento de la razón. O esta otra que dice: el arte es expresión de la sociedad. Otra que dice: el arte es la libertad del genio. Otra que nos dice: el arte es la idea. El arte es la acción, la vida. Y Wolf Bostel dice: arte es vida, vida es arte. El concepto ha ido variando con el paso del tiempo. Hasta el Renacimiento, arte solo se consideraban las artes liberales. La arquitectura, la escultura y la pintura eran manualidades. El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas, sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. Su función puede variar desde la más práctica hasta la más ornamental. Puede tener un contenido religioso o simplemente estético. Puede ser duradero o efímero. Y el término arte originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. En la antigüedad clásica grecorromana, una de las principales cunas de la civilización occidental y primera cultura que reflexionó sobre el arte, se consideraba el arte como una habilidad del ser humano, siendo prácticamente un sinónimo de destreza. Destreza para construir un objeto, destreza para comandar un ejército, destreza para convencer al público en un debate, destreza para llevar a cabo y liderar un grupo de personas que den un servicio al enfermo con arte. En definitiva, cualquier habilidad sujeta a reglas, a preceptos específicos que la hace objeto de aprendizaje y de evolución y perfeccionamiento técnico. Vamos a ver qué decía Aristóteles. Definió arte como aquella permanente disposición a producir cosas de un modo racional, decía. Y Platón decía, él habló del arte opinando que es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia, a través de un aprendizaje. Para Platón, el arte tiene un sentido general. Es la capacidad creadora del ser humano. Y bueno, podemos irnos aquí aproximando qué es el arte. Capacidad creadora, que manifiesta y expresa interioridad, que crea belleza. Y vean, el padre Camilo en el arte de cuidar a los enfermos, un servicio que expresa la belleza y bondad del corazón de Camilo. Un servicio verdadero, bello y bueno. Así como nos decía en el audio que solamente una actividad es buena si es bella o es bella si es buena, pues esto era el servicio que daba el padre Camilo y que enseñó, y que después de 400 años sigue dando tanto bien, tanta belleza a los que son cuidados por personas que lo hacen con este arte. Y vamos a oír por último un audio ya muy pequeñito, de 2 minutos, que nos comparte este servicio de los religiosos Camilos y de los que están en este carisma, que habla de nuestro servicio como una obra de arte. Escuchemos. Seguimos disfrutando de las vitaminas camilianas, que nos hagan bien a nuestra vida y a nuestro corazón. Y mirando ciertamente al gran líder carismático en el servicio a los enfermos, San Camilo de Lelis. Este santo inicia su servicio con la liturgia de la bondad, de la misericordia, de la asistencia materna. En esta oportunidad hago referencia a nuestro servicio como obra de arte,
¿Y qué significa esto para nosotros? Significa poner corazón en las manos, para servir con ternura, para acariciar con amor a aquel que se siente solo, desamparado y necesitado de una ayuda oportuna. Significa poner corazón en los labios para decir la palabra oportuna, para sostener con la palabra, para acompañar con la palabra. Por último, nuestro servicio como obra de arte es también poner corazón en los oídos, para escuchar, para escucharte, para acompañarte. San Camilo de Lelis puso corazón en las manos, en los labios y en los oídos. Por ello, creo oportuno honrar la memoria de quien fue todo corazón para los enfermos. Por ello, a ti que me escuchas, te animo a que seas feliz haciendo del cuidar una artesanía, una obra de arte, y que la gente vea, escuche y te pregunte dónde has escuchado, dónde has leído, pues, y le puedas decir con orgullo que he escuchado, he leído a San Camilo de Lelis, el gigante de la caridad, que pedía amor, cercanía a todos los enfermos, y les pedía a sus religiosos que cuando alguien esté enfermo lo cuide con caridad diligente, proceda con diligencia. Un saludo para todos. ¿Qué les pareció? Qué bello que nos comparte este audio tan lindo. ¿Qué significa esta frase, el que les pedía el Padre Camilo a los religiosos? Pongan más corazón en las manos. ¿Se fijan? Y no solo en las manos nos dice, sino en los labios para dar esa palabra de consuelo, en los oídos para escuchar y poder acompañar con nuestro silencio también, y corazón en estas manos para atender con comprensión, con amabilidad, con ternura, con delicadeza. Y yo creo que el Padre Camilo no solo lo ponía en estas partes de nuestro cuerpo, sino lo ponía en todo su ser, porque siempre estaba en movimiento para poder ir a servirlos. Y vean qué significa corazón, más allá de lo que puede ser un órgano tan importante y al cual le tenemos que tener tanto agradecimiento, porque de tenerlo y de tenerlo funcionando, y además el significado profundo que tiene. Y vean qué belleza, cómo puede ser este servicio un servicio considerado obra de arte y al que somos todos invitados. Y en este mes, que es el mes del Sagrado Corazón, este mes que el viernes fue el día del Sagrado Corazón de Jesús, pues tiene mucho sentido el hablar de más corazón en las manos, ese corazón que integralmente necesitamos poner. ¿Para qué? Para estar en la vida y producir esa música, esa armonía, que no desafinemos. Qué belleza esto, ¿no? Que podamos ser armonía con el mundo, armonía con los hermanos, y cómo el Sagrado Corazón de Jesús pues puede tener este sentido tan bello para nuestra vida. Y yo los invitaría a ver un video en YouTube en donde se habla del corazón de Camilo.
Ahí pueden conocer en ese video que es la habitación donde él murió y que hoy en día se convirtió en una capilla en donde guardan el corazón, ese órgano biológico de Camilo, pero que es este corazón que tanto amó, tanto cuidó y tanto hizo obra de arte en el cuidado de los enfermos. Se llama, me parece que es, a ver, me ayuda aquí Jorge. En esta habitación se conserva el corazón de San Camilo. En esta habitación se conserva el corazón de San Camilo. Lo pueden ver en YouTube y bueno, creo que va muy bien con todo lo que hemos hablado hoy, de más corazón en las manos y conocer ese gran corazón de San Camilo, este gigante de la caridad. Pues es lo que tengo el día de hoy para compartir con ustedes. Espero que sea nutriente y este es el video que les digo en el que es una pintura que muestra la última comunión que hizo Camilo antes de morir. Ya nos vamos acercando al tiempo en el que él va a fallecer, pero va a nacer a la vida eterna. Y bueno, al final, ¿qué queda? Al final queda la vida que damos, decíamos la otra ocasión, las acciones que levantan a los demás, las manos que se tienden para servir. ¿Y qué fue el Padre Camilo y qué sigue siendo después de 400 años? Una persona que vivió lo que proclamaba y una persona que vive y lo que proclama arrastra, contagia. Ojalá que seamos contagiados por este gran amor de Camilo a Cristo y a nuestro prójimo. Pues la última pregunta que nos queda, ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? ¿Qué nutre mi corazón? ¿Qué nutre esta necesidad de poder estar en comunión? Si tienen algún comentario, aquí lo veo. Gracias a Sandra López que se conectó. Buenas tardes. Bienvenidos y espero que nutra su corazón. Creo que estamos al término. Pues no hay comentarios. También es una manera de comunicarse el silencio. Espero que tengan un muy buen fin de semana y los espero la semana próxima, en la próxima Vitamina Camiliana. Hasta luego.